De adoración y también agradeciendo a Dios por vuestra presencia y los esfuerzos que hacen en Cristo para estar aquí el día de hoy, Día del Señor. También damos un cordial saludo a todos los que nos siguen por este medio de internet y esperamos que el día radio pueda hacer llegar a ustedes esa transmisión. Vamos a leer brevemente el pasaje que nos toca el día de hoy en el Evangelio según San Mateo. Es el capítulo 13, versículos 31 y 32 del Evangelio de San Mateo. Esta es la parábola llamada la parábola del grano de mostaza. Y dice así el Evangelio: les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias por estas palabras pedagógicas de Cristo Jesús, con la cual nos enseña cómo es la naturaleza de los cielos, al cual cada uno de sus hijos hoy pertenecemos. Reino que avanza en este mundo mediante la evangelización, la predicación de su palabra, mediante el poder del Espíritu Santo de Dios que empodera a todo creyente para testificar del Evangelio de Cristo, y también Espíritu que transforma las mentes y corazones de los que oyen y tienen fe en Cristo a través de la palabra. En el nombre de Jesús le agradecemos, Padre, porque su reino siga avanzando día a día, minuto a minuto, segundo a segundo en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es, hermanos, la tercera parábola de 13 parábolas que se narran en el capítulo 13 de Mateo. En este corto capítulo, Jesús narra 13 parábolas. Algunas son un poquito más extensas, otras son más cortas en su extensión. La parábola tercera, la parábola de la semilla de mostaza, es una parábola bien corta. No es la primera más corta en esta serie de parábolas en el capítulo 13, pero es una parábola muy corta, abarca solamente 2 versículos en la Biblia. Y entonces, en esta parábola de la semilla de grano de mostaza sembrada en el campo, con esta parábola Jesús nos despliega ante nosotros esa gran capacidad y belleza pedagógica para enseñar. El reino de los cielos podría ser muy complicado explicarlo. Probablemente muchos el día de hoy quisieran que se explique la presencia del reino de Dios usando lo más actualizado de la ciencia. Por ejemplo, dirían: bueno, si no me explican el reino de Dios en términos de la teoría cuántica de la física, no acepto que hay tal reino, ¿verdad? Probablemente la comunidad intelectual del día de hoy le va a dar explicaciones complejas acerca del reino de Dios. Pero Jesús no vino a este mundo para esconder su mensaje. Vino a este mundo para hablar del Evangelio de Cristo y de la presencia del reino de Dios en términos que la gente podía entender. Por eso aquí usa el lenguaje de la huerta, de la chacra, de la finca, de los campos de cultivo. Usa el lenguaje con el cual la gente estaba familiarizada. Todos los oyentes de Galilea, cuando Cristo habló esta parábola, habían claramente llevado su mente a su huerta, a los campos cultivados, y aún en los alrededores de Galilea, en las faldas de Galilea, la mostaza crecía en forma silvestre también.
La mostaza que se cultivaba era una planta muy conocida por todas las personas. Y Jesucristo compara, asemeja la naturaleza del reino de Dios, del reino de los cielos, con la siembra de la semilla de mostaza y toda su dinámica de crecimiento de esta plantita. Y esta semejanza del reino de los cielos a una semilla de mostaza que se siembra y crece y se hace un árbol grande, con eso Jesucristo nos enseña que su reino está presente con él, está en sus inicios, puede parecer insignificante a los ojos del mundo y de los galileos, hasta pueden ignorarlo, y de hecho muchos lo ignoraron. Y sin embargo Jesús enseña que estos solamente son los inicios de su reino, que su reino, tanto a la planta de mostaza que germina y crece, también crecerá. Y un día abarcará la totalidad, no solamente de la huerta o de los campos donde está este arbolito, sino la totalidad del planeta. Y será un reino tan grande como nunca antes ha habido un reino de esta grandeza y gloria. Esta enseñanza, en este pasaje, la podemos ver en 4 partes. En primer lugar, el reino de Dios es como la siembra de un grano de hortaliza común. Versículo 31. En segundo lugar, el reino de Dios es casi invisible en su etapa inicial. Es la primera parte del versículo 32. Y en tercer lugar, el reino de Dios crecerá hasta hacerse el mayor de los reinos que jamás haya habido en esta tierra. Eso lo vemos en el versículo 32, la parte segunda del versículo 32. Y finalmente, el reino de Dios, una vez que ha crecido, dará cobertura o admitirá en su interior a discípulos de diferentes clases sociales, económicas, de diferentes maneras de pensar, tendrán a ser todos uno bajo la cobertura del reino de los cielos que Cristo ha iniciado. Vamos a ver parte por parte esta enseñanza. El reino de Dios es como la siembra de mostaza. Esa es la primera semejanza que Cristo hace aquí. Y entonces es interesante pensar lo siguiente. Ya se ha establecido en el capítulo 13 que la semilla del sembrador que siembra, la semilla representa el Evangelio de Cristo. El sembrador es Cristo mismo. Eso lo sabemos de la parábola del sembrador. Así es que, teniendo esto en mente, debe quedar muy claro para nosotros en esta mañana que esta semilla de mostaza pequeñita representa el Evangelio de Cristo que ha inaugurado el reino de los cielos. Recuerden en Marcos 1:15, cuando Jesús se acerca predicando, dice que él vino predicando lo siguiente, diciendo así: el reino de Dios está a la puerta, está a la mano, el reino de Dios se ha acercado. Y luego dice: creer en el Evangelio. Entonces, la mostaza es una planta muy conocida. ¿Cuántos de ustedes conocen la planta de mostaza? Los pergamaninos. Aquí abundan en el valle de Pergamano. Han visto a veces entre las alfalfas, entre el radicas o heno, que se llaman los verdaderos pergamaninos, crece una plantita que tiene hojitas como de nabos y tiene unas flores amarillas. Aquí se le llama nabo silvestre. Pero esa es la mostaza. Esa es la plantita de mostaza. Nabo silvestre para nosotros los pergamaninos. A esta plantita se le refiere a Jesús. Bueno, esa plantita tiene unas vainas muy pequeñitas. Y dentro de la vaina tiene unos granos muy pequeñitos, entre medio milímetro a 1 milímetro de tamaño. En grupo se puede ver. Esta es una planta que se originó probablemente en China, y luego se pasó por la India y Afganistán.
una planta muy conocida en los territorios, y también era una planta que se sembraba y crecía naturalmente en las faldas de Galilea y en los valles fértiles alrededor del lago de Galilea. Entonces, según la botánica, hay 3 especies de mostaza. No voy a pronunciar los nombres latinos de estas plantas, pero por ejemplo la llaman la blanca o amarilla, la mostaza parda o negra, y también existe la mostaza de color rojizo. Entonces podemos decir que hay mostaza blanca, parda, rojiza y negra. Y probablemente la mostaza negra, eso sí se sabe por la ciencia botánica, es la que crece más grande que todas las demás. No la tenemos en mente. Esa crece hasta 4 metros de altura en tierras fértiles. Entonces, lo primero que hay que ir pensando cuando pensamos en entrar en la mostaza y la planta, no es tanto en la planta como planta, sino que pensemos en eso. O sea, Jesús quiere que nuestra mente se fije en este contraste. ¿Cómo es que de una semilla que tiene entre medio milímetro y 1 milímetro de tamaño, casi invisible a los ojos? Los ojos de los mayores ya la podrían ver. ¿Cómo es que de esta planta de medio milímetro puede desarrollarse en una planta de 4 metros de altura, con ramas y flores, ramas suficientemente resistentes como para, en Galilea también hay jilgueros y pinzones, hasta los animalitos que pesan por lo menos 400 gramos cada uno, pueden acercarse a mirar las ramas. ¿Cómo es que de una semilla tan pequeñita, aparentemente muerta, imperceptible a los ojos, se convierte en una planta tan grande? Un bebito nace a veces de 4 libras, de 5 libras, dependiendo del tamaño de los papás. Nace grande, muy visible, difícil de ignorar, ¿verdad? No solamente por lo que grita el acceso, sino por el tamaño mismo. El padre se asusta. ¿Cómo es que tremendo muchacho sale del vientre de la pequeña mamá? ¿Verdad? Pero no llegamos a 4 metros de altura, ni tenemos ramas de primer. O sea, esta idea de Jesús de comparar el reino de los cielos con esta planta es muy significativa. Podríamos preguntarnos igualmente, ¿cómo es que de ese pequeño inicio del reino de los cielos traído por Cristo, inaugurado mediante la predicación del Evangelio de Cristo, de ese grupito de 12, con un maestro, tengamos hoy día más de 2.000 millones de cristianos en el mundo? Tenemos que pensar en eso. Cristo quiere que centremos nuestra mente en eso. Y en el versículo 22, en segundo lugar, con estas palabras, y que de todas las semillas es la más pequeña, Jesús nos enseña que el reino de Dios, aunque parece invisible en sus primeras etapas iniciales, de hecho crecerá. Ahora, algunos científicos o intelectuales que saben algo de biología, a ver esta palabra, dicen: pobre Jesús, no estaba informado. La semilla de mostaza fue la más pequeña de todas las semillas. Y claro, podemos concluir con ello, sí, hasta donde sabemos en el día de hoy. De todas las plantas que se conocen en el mundo actual, sabemos que la semilla más pequeña está en unas plantitas que se llaman aedes, que crecen con raíces pegadas a los árboles, muy famosos con sus flores muy hermosas, se llaman orquídeas.
Y hay una especie de orquídeas epífitas con una forma morada hermosísima. Esta tiene la semilla más pequeña. En realidad, la semilla es polvo. Ningún ser humano podría ver, por más joven que sea, una semilla individual de una orquídea. Porque miren 0.05 milímetros. Miren una centésima de milímetro. No se puede ver, es polvo. Y solamente los insectos y los pájaros diseminan ese polvo que son millones de semillas y por eso crecen los árboles. O sea, está en el viento. Las podríamos respirar si damos cuenta. No se preocupen, no va a crecer entre ustedes. Además, no estamos en áreas tropicales. Pero sí que es la semilla más pequeña. Entonces, ¿Jesús está equivocado acaso? No. Cuando Jesús, hay que tener en cuenta esto, él está hablando a una audiencia muy específica, una audiencia en Galilea. Y en la enseñanza rabínica era un dicho proverbial. La mostaza, el granito de mostaza, la semilla de mostaza, había llegado a ser un proverbio para referirse a lo más pequeño de todo, incluso entre las semillas que conocían en el mundo israelita. Entonces hay que entender que el lenguaje de Jesús en su contexto no estaba dirigido a los botánicos del siglo XXI ni a nosotros, cristianos del siglo XXI, estaba dirigido a esos oyentes de Galilea. Y obviamente, entre todas las semillas más pequeñas que se conocían en Galilea y en Israel, ciertamente la mostaza, la semilla de mostaza era la más pequeña. Entonces, pero eso es un comentario apéndice. La pregunta central, cuando Jesús dice, y que de todas las semillas es la más pequeña, es esta. ¿En qué sentido el reino de los cielos es pequeño como un grano de mostaza? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿En qué sentido? El reino de los cielos, imaginen, el cielo es grande. El reino de Dios, su trono, su reinado es muy grande. ¿Cómo es que Jesús dice que el reino de los cielos se compara con un pequeño grano de mostaza? ¿En qué sentido? Entonces, la comparación podemos resumirla de esta manera. La semilla de mostaza, su germinación y la planta que luego surge de esa semilla muy grande, 4 metros, 3 metros, comparados con 1 milímetro, es una diferencia inmensa. Es un contraste abiertamente grande. ¿Verdad? Piensen por un momento. Piensen con los ojos de la fe. Plantan una semillita de mostaza de 1 milímetro. En 3 u 8 días germina esta semilla. Si solamente pensaríamos en la germinación de la semilla, para los bioquímicos, y obviamente en el laboratorio estudiamos esto a detalle, que estudiamos ciencias biológicas, podemos saber los mecanismos que hacen posible la germinación. Podemos saber la bioquímica de la germinación. Se puede saber qué sustancias interactúan, cómo interactúan, sus proporciones y cómo eso dispara esa semilla que aparentemente está seca, aparentemente muerta, y ahí comienzan a salir hojitas, raíces, y luego va creciendo, y va echando ramitas, y flores, y frutos. Eso se puede explicar. Pero lo que nadie ha explicado hasta ahora es cómo aprendió esta semillita a hacer lo que hace. ¿Cómo aprendió a germinar? ¿Hay una inteligencia en la semilla misma? ¿Cómo sabe que al tercero, cuarto, quinto, máximo, octavo día ya debe terminar, o si no se muere? ¿Cómo sabe esa planta? Si las condiciones de humedad y de temperatura
no está presente, la semilla simplemente se muere, no termina. ¿Cómo detecta? ¿Quién le enseñó a hacer lo que hace esta semilla? Y por ese efecto, ¿quién enseñó a cualquier semilla a germinar y a crecer y a nutrirse según nosotros por sí misma? No tiene que darle biberón a la planta de mostaza, no tiene que comprar leche nano, leche de tabla, como llamamos vulgarmente, y crece, y crece, y crece. Bueno, los ojos de los científicos cristianos y los ojos de todo creyente al mirar una planta, una simple planta, que la pasamos por desapercibida. Para el creyente, todo ese proceso bioquímico que sucede en la germinación hasta esa planta grande, no podemos dejar de pensar que el poder providencial de Dios está operando ahí. Dios ha hecho un diseño inteligente para que esta pequeña semilla pueda germinar y crecer. El poder de Dios está detrás de la planta, de la semilla que germina. Es decir, Cristo nos enseña a ver dentro de la realidad visible, nos anima a comprender otra realidad paralela. No se trata solamente de una simple planta que está creciendo. Esa es la realidad visible de los ojos. Nadie podía ignorar cuando mira la planta, nadie podía ignorar que ahí está la planta, que ahí está presente, que tiene características. Sería difícil ignorar eso. Pero lo que normalmente la mayoría de seres humanos ignoran es qué poder, qué realidad paralela visible está en operación en esta planta que está creciendo. Y los cristianos podemos ver en esa planta el poder de Dios providencial en operación. No existe bioquímica. Pero cuando Jesús dice que el reino de los cielos es como el grano de mostaza que es pequeño, Él hace alusión y está explicando el por qué la gente no puede percibir que Él es el rey de este reino de los cielos. ¿Por qué no puede percibir que por la predicación del Evangelio el reino de los cielos está en inauguración, es una preinicial? Y había varias comparaciones que podríamos hacer de esto, de lo pequeño, de lo insignificante, de lo casi invisible, de lo humano. Claro, cuando dicen, ¿cómo creer que Jesucristo es el rey del reino de los cielos cuando sabemos que ha nacido como hijo ilegítimo, como falsamente? Muchos acusaban a Jesús. Después de todo decían, no sabemos quién es su padre. María resultó embarazada, José la recibió, pero el hijo no es de José. Y si el hijo no es de José, su esposo legítimo, por lo tanto Jesús es hijo legítimo. Así pensaban los fariseos y saduceos y escribas. Y el populacho en general también pensaba de esa manera. Es más, como se atribuía que Nazaret era la tierra natal de Jesús. Recuerden ustedes ese diálogo que tuvo Natanael en Juan 1:46 y dice, ¿cómo el Mesías de Nazaret puede salir algo bueno de Nazaret? No tenía reputación, era un lugar oscuro, según la visión cultural de la gente de ese tiempo. Muy bien, Jesús vino supuestamente a los ojos del mundo de un
puntito oscuro de la tierra. De un lugar pequeñito en el planeta. Y vino anunciando el reino de los cielos. Pero ¿saben qué? Nadie podría negar hoy el inmenso impacto que Jesucristo ha tenido y sigue teniendo en toda la historia de la humanidad. Piensen solamente en esto. ¿Qué año estamos hoy día? 2023. ¿Por qué no estamos en el año 5900 y qué? ¿Desde cuándo se cuenta el 2023? Desde el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo tuvo tal impacto cultural que los que calcularon el tiempo tuvieron que dividir la historia y el tiempo entre antes de Cristo y después de Cristo. Claro, con el ateísmo presente en este mundo hay un inmenso esfuerzo de ya hablar de, digamos, era cristiana o antes de Cristo y después de Cristo, no llama la era común. No se sabe a qué se refiere con común. Pero es antes de Cristo y después, un tremendo impacto. Entonces, con esta enseñanza, el Señor quiere hacer que nuestra conciencia despierte para mirar más allá de lo que los ojos ven. Aún hoy, cuando hablamos del reino de Dios, la iglesia de Cristo es una expresión del reino de Dios. Y quizás es la expresión más visible del reino de Dios. Dios gobierna a todo el mundo, pero particularmente muestra su gobierno, su actividad santificadora, muestra su poder a través de su iglesia. Entonces, podemos decir que la comparación entre el reino de Dios y el pequeño grano de mostaza está en esto, de que aunque los ojos del mundo, la presencia de Dios en este mundo y su reino en este mundo no parezca tan visible o parezca tan pequeño, sin embargo, sigue creciendo y no parará de crecer hasta cubrir todo el mundo. Eso nos tiene que ayudar a no estar tristes, porque uno dice, mire, todavía somos un grupo muy pequeñito y cierto. Eso es la verdad. Pero hay otra verdad detrás de eso. Así es como Dios empieza. Cuando los israelitas volvieron de Babilonia a Jerusalén, volvieron un grupo pequeño, tres épocas históricas, y pensaban que no podían reconstruir el templo, se desanimaron, porque el primer grupo empezó y puso las bases y ahí quedó por un largo tiempo. Y el profeta Zacarías dice, ¿saben qué, hermanos israelitas? Jamás desprecien los pequeños inicios. En ese sentido se compara el reino de los cielos con un pequeño grano de mostaza. Esta es pequeño, está presente, sigue creciendo, y así como la planta de mostaza crecerá hasta ser una planta grande, así también será y está siendo el reino de Dios. No solamente abarcará todo Israel, toda Galilea, toda Asia, todos los 5 continentes, hasta el último de la tierra. En tercer lugar, Jesús dice, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Bueno, en términos nuestros se hace arbusto. Bueno, ya sabemos que en las tierras fértiles de Galilea, el grano de mostaza ha sido una planta de 4 metros de altura, una planta grande. Todo observador se habría preguntado, o tendría que haberse preguntado mientras Jesús estaba haciendo esta comparación, ¿cómo es que una semilla tan pequeña llega a ser un arbusto? Y a eso Cristo dirige también. En eso consiste la belleza pedagógica de una parábola, que transporta nuestra mente a pensar las imágenes que
Cristo pone delante de nosotros. Piensen otra vez. Un pequeño grano de mostaza, un granito de azúcar. El luego de un tiempito, 5 o 6 meses, un arbusto de 4 metros. Es un contraste muy grande, ¿verdad? Es un contraste bien grande. Entonces, Cristo dirige nuestra mente al hecho de que en la propia creación, en aquello que podemos ver y quizás despreciar como una semilla tan pequeña, ahí está la presencia poderosa, gobernante, reinante de Dios. Así que en un sentido general, debemos aprender a ver que Dios sigue gobernando este mundo y que sigue reinando en este mundo por las cosas que vemos en la creación. Ningún creyente tiene que ser tan mentalmente perezoso de mirar una parte aprestada, ¿verdad? Dios también nos habla a través de la creación. Y Pablo dice que nadie queda sin excusa del castigo de Dios, porque la creación entera nos muestra que Dios es sabio y que es poderoso. Contaba un misionero que un joven entusiasta, recién convertido, lo acompañaba en sus viajes misioneros y lo llevó una vez por las selvas del Perú, probablemente Ucayali y todas esas partes de la selva. Y este joven nunca había visto la selva, todos los pájaros hermosos y animales del río. Usted la ve con río y ve peces a su costado y delfines grises y colorados y ve toda clase de animales. Y este chico decía, qué hermosura de la naturaleza, qué hermosura de la naturaleza cada rato, ¿no? Y el misionero paró un momento y le dijo, qué hermosura del Creador que creó esta naturaleza. Se le enseñó a pensar como cristiano y no como naturalista. Naturalistas a veces por pereza mental, o quizás por falta de un ímpetu espiritual, tenemos también los creyentes de ese Pablo. Cada vez de qué hermoso paisaje, maravilla de la naturaleza, atribuyendo a la naturaleza poderes que no tiene, atribuyéndole estética que por sí misma no tiene. Dios ha puesto la estética y todo su poder está desplegado, su gloria está desplegada en toda su creación. Entonces, no se trata de decir qué inteligente que es la madre naturaleza, como dicen muchas personas, aún a veces creyentes. Lo que debemos decir es qué gran ser inteligente del poder y sabiduría de Dios, como afirman los proverbios. Entonces, el reino de Cristo fue inaugurado con su predicación en Galilea, llamada ciudad de los gentiles. Para los de Jerusalén, Galilea era ciudad de segunda clase. Multitudes de gentes y hasta los más sabios maestros estaban ciegos espiritualmente, no podían ver la realidad alternativa, la realidad paralela, detrás de los hechos de Jesús, de los milagros de Jesús. No podían ver el poder de Dios en él. Y claro, si no pueden ver el poder de Dios en una planta tan chiquitita y quizás tan grande, mucho menos van a poder mirar el poder de Dios en las obras y en la vida de Cristo y de sus apóstoles. Ellos querían ver cosas extraordinarias. Jesús alimentó a 5,000 de 5 panes y 2 peces. Todos comieron bien, como diríamos los argentinos, todos llenaron bien la panza, ¿verdad? Y al final le preguntaron, ¿qué señal haces para que creamos en ti? ¿Se imaginan ustedes? Parece raro, pero históricamente, pensando en la historia bíblica, la pregunta que hacían ellos no era que no reconocían que claro, 5,000 es algo. Pero decían, Moisés
alimentó por 40 años a 600,000 judíos que caminaban por el desierto. Entonces ellos comparaban los 600,000 por 40 años alimentados según ellos por Moisés. ¿Cómo se puede comparar eso con la pequeñez de 5,000? En cierta manera, matemáticamente tenían razón. La comparación a nivel visible, meramente aritmético, era correcta. Querían ver cosas más grandes como eso. Y por eso Jesús trae a colación a la eso que ustedes ven pequeño son los inicios del reino de Dios. Eso crecerá y abarcará más allá de tierras de Israel, abarcará todo el planeta, todo el mundo, cuando haya cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, los ojos naturales y conversos no podían ver la generosidad y la grandiosidad y lo glorioso de los actos y de la vida de Cristo. Era como si veían una mera semilla de mostaza, una mera plantilla del campo. Así lo veían ellos. Pero Cristo dice: cuidado, esa planta de mostaza, grande de 4 metros, viene de una semilla muy pequeñita, muy libre. Puede ser que ustedes piensen que alimentar 5,000 o sanar a una multitud de 3,000 o 4,000 es muy poco. Pero un día será mucho más grande, crecerá y será un gran árbol. Bien, eso nos lleva a la palabra final de Jesús en cuarto lugar. El reino de Dios dará cobertura a discípulos de toda clase. De modo, dice Jesús, que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas, en ese arbusto que ha surgido del pequeño grano de mostaza. Entonces, lo que Jesús dice aquí es lo siguiente: de la misma manera, como la semilla de mostaza llega a convertirse indefectiblemente en un árbol frondoso, arbusto que da cobijo a las aves del cielo para posar y hacer nidos en sus ramas, así es la presencia del reino de Dios y así es su dinámica, crecerá. Entonces, ellos entendían bien estas imágenes. Hemos leído Ezequiel, podíamos leer Jueces, podíamos leer también Daniel. En el Antiguo Testamento, ellos estaban acostumbrados a comparar los reinados y los reyes con árboles y arbustos. Les invito a que cuando tengan tiempo lean Jueces 9, 7 al 15. Es un pasaje de gran contraste. Y los pasajes también de Ezequiel 17 que hemos leído, Ezequiel 31, también 4, hacen estas semejanzas entre el reino y el reinado y el rey, como un árbol grande, frondoso que da cobertura y cobijo a aves del cielo. Comparan con reinado. Entonces, esto nos lleva a pensar que los judíos piadosos no habrían dudado de que el reino de Dios vendrá y que sería vasto y glorioso como ningún otro reino que se haya visto antes. Los judíos piadosos creían, sabían eso. Pero aquí Jesús estaba señalando que existe una unidad orgánica, completa, entre los comienzos del reino de Dios que origina su ministerio y la futura gloria del reino de Dios en cielos nuevos. Jesús enseña entonces que no es incoherente, que no es contradictorio la realidad de que hay una conexión entre los pequeños inicios del reino y la grandeza que llegará el reino de Dios. Y así como la pequeña semilla de mostaza, de hecho, conduce poco a poco a una planta madura y grande que fructifica y que da sombra a las aves del cielo, así también el reino de Dios llegará a ser ascendente, grandioso, glorioso,
bajo la poderosa gracia providencial de Dios. Entonces Jesús, en resumen, coloca el énfasis en lo pequeño del comienzo del reino de Dios, pero nos hace que abriguemos en el corazón y la mente la esperanza de que ese reino irá creciendo y creciendo y creciendo hasta que cuando haya cielo nuevo y tierra nueva, su reino será consumado y es más glorioso que jamás se haya visto, porque reflejará exactamente la gloria de Dios. Aquí llegamos como conclusión. Como un grano de semilla de mostaza pequeño, poco impresionante, cuando está enterrado en la tierra, nadie se ocupa de ese granito, a nadie le interesa ese granito, puede ser ignorado. A veces también la presencia de Dios en el mundo nos puede parecer insignificante. A veces los evangélicos fatalistas piensan que todo va a ir mal y de peor, y piensan que nada va a mejorar, y que cada vez la iglesia va a crecer menos, y el ateísmo va a crecer más y más, y el día del musulmanismo va a ser mucho más grande que el cristianismo, etcétera, etcétera. Pero nuestro Señor promete que esos pequeños inicios y esto que nos parezca pequeño aún hoy está destinado por la gracia poderosa de Dios a ser el más grande de los reinos. Nunca ha habido ni habrá un reino más grande que el reino de Cristo. Todos los grandes imperios están muertos en muchos sentidos. No hay una Babilonia imperial, no hay una Roma imperial, no hay ningún reino que sea tan grande como para pensar que sea más grande que el reino que Cristo está haciendo crecer en nuestros días. Entonces, en sus inicios, Jesús y los 12 eran un grupo pequeñito de creyentes. A mayo de este año había 1.230.340 seres humanos. Bueno, estamos en 9.000 millones. Pero de esos 9.000 millones, 1.230.340 no profesan ninguna religión. O sea, no profesan ninguna religión, ninguna fe. Más de 1.000 millones. Se dice que hoy, en este año, hay 2.382.750 creyentes en el mundo. O sea, más del doble de los que no tienen fe en nada. Miren, si estos 2.000 millones, por el poder de Dios, lograríamos predicar el Evangelio a uno por uno, en poco tiempo podríamos tener más de 3.000 millones de creyentes en el mundo. ¿Cuál es nuestro desafío? Aquí en el Perú, ustedes saben bien, los niños de la escuela más mayores. El 11 de julio se celebra el Día de la Población, o el Día Mundial de la Población. Y en el Perú se celebró este día con un gran despliegue periodístico. El Comercio publicó este dato el 11 de julio, especialmente a través del Instituto Nacional de Estadística. Dijo que el Perú, al 11 de julio, había alcanzado a 33.726.000 habitantes. Al 11 de julio. Si, como señalan las estadísticas, a julio de este año la población protestante es el 23%, el 11 de julio había 7.756.980 protestantes en el Perú. Y nos alegra que haya casi 8 millones de evangélicos en el Perú. Pero también nos desafía saber que hay 26 millones de peruanos por evangelizar. El reino de Dios va a crecer,
pero va a crecer a través de la predicación del Evangelio de Cristo por cada uno de sus discípulos. Hay 26 millones de peruanos para evangelizar. Ese es nuestro desafío nacional. ¿Cuál es nuestro desafío regional? Hoy somos en Cajamarca 1.468.549 habitantes en la región de Cajamarca, las 13 provincias y sus 180 y tantos distritos. Muy bien. Si consideramos que el promedio en el Perú, el 14% de la población es evangélica, entonces en Cajamarca como región solamente hay 207.000 evangélicos. De 1.500.000 que somos casi en Cajamarca. 200.000. Nos queda 1.300.000 por evangelizar. En la región de Cajamarca. Y podríamos seguir calculando la provincia, es decir, pero este es nuestro desafío. Sabemos y damos gracias a Dios que de sus pequeños comienzos, como grano de mostaza, el reino de Cristo, cuya expresión es la iglesia, no es la única expresión del reino, es una expresión visible del reino de Dios, está fenomenal. Cuando la primera iglesia protestante llegó a Cajamarca, Cajamarca tenía 13.000 habitantes en el año 2021 y Trujillo tenía 8.000. Hoy Trujillo tiene más de 1.200.000 habitantes y Cajamarca cerca de 400.000 habitantes. Y fue una gran alegría cuando yo, Claudio Macay, pude reunir a unos 5 estudiantes del Colegio San Ramón para leer la Biblia en su casa que creó el Girón del Comercio en Cajamarca. Gran alegría. Él vio las puertas del reino abiertas para Cajamarca. 5. A 1929, 9 años después, se ordenan los primeros enemigos en la congregación de Cajamarca. Y esa congregación llegó a tener hasta 400 miembros en ciertas épocas, en las décadas del 30 y 40. Si en Cajamarca habría 50.000 evangélicos, tenemos 350.000 más para evangelizar. Y lo hacemos con esta fe. No ignoremos los pequeños comienzos. No sentamos triunfalísimos, porque la iglesia de Cristo está creciendo en el Perú. Está creciendo bastante establemente. Gracias a Dios por ello. Pero hay muchísimo que nos queda todavía por hacer. Así que cada uno de ustedes, a partir de hoy, con esa esperanza de que el reino de Cristo seguirá creciendo y que su iglesia es una expresión visible de ese reino, si cada uno de nosotros hace el inmenso esfuerzo de evangelizar a uno, si aquí hoy día somos 40, si hacemos uno por año, Dios no pide ese mandato aritmético, por si acaso, no sientan legalistamente que estamos obligados a hacer eso. Pero si solamente hiciéramos el gran esfuerzo de evangelizar a uno por año, y que Dios obrara su misericordia, y que ese uno se convirtiera en eso, cada año seríamos 40 más, 40 más, 40 más, y quizás mucho más. Porque si somos 80 y 20 años, esos 80 evangelizan los 80, Dios mediante el próximo año seguimos siendo 60. No hay nada de magia aritmética aquí, solo es una ilustración que indica que todos tenemos que estar comprometidos en la tarea evangelística. A veces no necesita salir muy lejos. Tenemos vecinos, compañeros de trabajo, colegas, amigos, etc. Quisiera terminar este corto sermón con estas palabras de un gran maestro presbiteriano llamado Carlos Voss. Dice así, acerca de esta comparación entre el reino de Dios e iglesia. La iglesia creía que el reino llega cuando se difunde el Evangelio, cuando los corazones son cambiados, cuando se supera el pecado y el error, cuando se cultiva la justicia y se establece la comunión viva con Dios. En ese sentido,
El reino comenzó su venida cuando Jesús inició su ministerio público, su obra en la tierra, incluyendo su muerte. Fue parte de la organización del reino. Los discípulos estaban en la iglesia. Toda la historia posterior de la iglesia es la historia de su gradual extensión. Nosotros mismos podemos detallar nuestra parte en el avance de esa extensión, porque somos miembros de ella como organización presente del reino de Dios. Que este sea nuestro compromiso de cada uno de nosotros. Amén.